Mi padre estaba en el gobierno vasco para llevar y traer la correspondencia del gobierno vasco en una lancha rápida. Y en esa lancha mi padre se escapó con 4 desde Santurce, el día cuando habían entrado ya los nacionales en Bilbao. El jefe de Falange de Portugalete, que habían ido juntos a la escuela de niños, se portó muy bien, fue donde mi abuelo y le dijo: a Pedro, de los primeros que le van a coger y que le van a fusilar, es a Pedro, de los que están en la lista, mejor que se marche. Y entonces mi abuelo le llamó a mi padre, que estaba en el Cisco, en Las Arenas, en Zugazarte, le llamó lo que le había dicho Medellín, me ha dicho Serafín Navarro, lo que es que estás en la lista y que mejor que vaya. Mi padre fue a casa, cogió ropa, mi abuelo le dio dinero y tal, y con otros 3 escaparon. Escaparon de Santurce por la noche. Y ya en Punta Lucero ya les dispararon. No, ya no sé si imaginan o sabrían que no creo que sabría que se marchaban, pero bueno, era una lancha rápida que huía, pero no, llegaron a Francia. Y en Francia pues empezaron como pudieron a trabajar, primero sin hacer nada, tenían algo de dinero y luego a trabajar, mi padre pues cortando árboles en el monte, lo que salía, porque estaban pues estaban sin nada, claro, sin protección y sin nada. Siempre quiso pasar a Inglaterra y al final logró pasar a Inglaterra de Francia. Y como era marino, mi padre empezó a navegar en unos barcos. Y en uno de esos viajes que iban de Lisboa a Londres, los alemanes ya habían ocupado Francia, en uno de esos viajes, cuando iban de Lisboa a Londres, les cogieron los alemanes. O sea, desde un avión les avisaron que les daban 2 horas para desembarcar en las lanchas salvavidas, desembarcaron, echaron el barco a pique y luego a ellos les recogió unos barcos costeros, unos barcos pesqueros franceses, pero que claro, como estaban con ocupación alemana, eran los alemanes los que estaban en el barco. Y de allí ya les llevaron a un campo de concentración. Y de allí a otro, y luego de allí poco tiempo, unos días y tal, hasta que les llevaron a un campo de concentración en Austria, que era solo para marinos mercantes. Y en ese campo estuvieron muy bien, o sea, ahí no les maltrataban, al contrario, tenían barracones con calefacción, comían bien, la Cruz Roja inglesa les mandaba paquetes, ahí estuvieron bien. Y de ese campo de concentración ya les empezaron, a mi padre ya le sacaron, y ya de ahí empezó el calvario. Le mandaron de ese campo de concentración, le mandaron a Bremen, a una cárcel, de Bremen a otro sitio, y de allí a Mannhausen, o como se diga, no sé, y luego de allí ya le mandaron a Dachau, y ya en Dachau estuvo 4 años o 4 años y pico, hasta que terminó la guerra. Mira, mi padre en Mannhausen estuvo no mucho tiempo, trabajaban en una cantera, que precisamente le faltaba este dedo, ¿no? Porque trabajando en la cantera, pues un accidente, ¿no? Y le dijeron los compañeros que llevaban más tiempo: no te quejes, no digas nada, porque si dices esto no sirve para nada, ya mañana te llevan a la cámara de gas, tú aguanta lo que puedas. Y luego mi padre, como los gobiernos, cada uno se hizo cargo de sus prisioneros, pero como claro, aquí a mí de españoles no se iba a hacer Franco, porque si vienen igual, si no les matan, por lo menos les meten en la cárcel, ninguno quería venir. Entonces, por lo menos en Dachau, los españoles que estaban en Dachau, que estaban vivos, les llevó el gobierno francés, y el gobierno francés les llevó con sus prisioneros a unos hospitales, sanatorios, vamos a decir, donde les tuvieron hasta que se curaron. Mi padre estuvo en ese sanatorio que estaba en el campo, pues no sé, 2 o 3 meses, y cuando ya vieron que estaba bien, ¿no? Porque mi padre ni tenía tuberculosis, no tenía, o sea, 47 kilos, y era increíble que no tenía ninguna enfermedad, o sea, no, era reponerse. Después de estar en el sanatorio, de estar en Biarritz, el amigo de
de mi abuelo con 50 y pocos años se muere de un infarto y entonces mi padre ya se fue a Inglaterra, porque mi padre aquí no podía venir, porque si mi padre viene aquí le meten a la cárcel, eso es fijo. Entonces al morir el abuelo de mi padre, Jan Arbe se llamaba, pues pasó a Inglaterra y en Inglaterra empezó a navegar. Y empezó a navegar en barcos mercantes que venían a Bilbao, pero como súbdito inglés, porque si no viene como súbdito inglés, pues también le hubiese metido a la cárcel. Y la primera vez que mi padre vino navegando, vino con el barco a Bilbao, y fuimos mi hermano y yo con mi tío el pequeño, mi tío Eusebio, fuimos al barco. Y pues es una cosa muy rara, porque un hombre que te ha dejado con 6 años y te encuentra con 16 y que es tu padre, que no has vivido con él, pues es una sensación, eso lo he dicho siempre, una sensación que luego te acostumbras, ¿no? Pero al principio es una cosa muy rara, que aquel hombre es tu padre y que viene a casa. Pero claro, mi padre no vino a casa después de 12 años a quedarse, mi padre, y venía de segundo oficial en el barco, el capitán inglés le dijo: todo el tiempo que esté el barco en Bilbao, que no sé si estuvo 3 días, vas a estar en casa. Vino la Guardia Civil, claro, a casa, pero como era súbdito inglés, no le pudo hacer nada. La Guardia Civil también estuvo correcta, vino, le preguntó cosas, y mi padre luego venía, así estuvo viniendo 3 o 4 años navegando. Mi madre ya vino de maestra portugalete y ya pues vivíamos aquí normal, una familia normal, como todas las de la dictadura de Franco, aparentemente, pues todo el mundo normal. Y mi padre, pues sin contar nada más que en los círculos muy allegados y de muchos amigos, lo demás ni pío. Con los hermanos, mi padre con sus hermanos tenía mucho trato, mis tíos sabían todo, claro. Y gente muy allegada de la familia también lo sabía, claro. Amigos de remolcadores de mi padre también, Salus Izaguirre, Iturbe, eso sabían todo. Pero lo demás, en la calle hablar con la familia, hablar como estoy hablando ahora, no, ni pensar. Mi padre trajo a casa ya habréis visto en los documentales que cuando salen los campos de concentración nazi salen unos trajes a rayas, ¿no? Eran de hilo gordo, porque lo hemos tenido en casa y ya ha desaparecido y no sé por qué. Al cambiar mi madre de casa, cantidad de cosas se desaparecieron. Y era una tela de hilo muy gordo y era gris y azul, no se me olvida. Y le trajo de recuerdo, Y aquí tenía, en el pantalón, tenía el número de prisionero de Dachau, que no me acuerdo ahora el número, fíjate, y un rombo rojo. El rombo rojo era la nacionalidad de cada prisionero. El rombo rojo eran españoles.